Ya, estupendo. Bien, lo de la fecha de las pruebas, entonces, acá tenemos una variación a lo que yo les había dicho originalmente, producto de dos cosas. Primero, una revisión de la fecha y una conversación, una reunión con los profes con otros profesores de la carrera, conversando y revisando y chequeando qué pasa con las fechas y lo apretadas que son en algunos momentos, sobre todo en la parte de diciembre y enero. Decidí hacer esta modificación, que es, en el fondo, o sea, básicamente 90% es lo mismo, porque tenemos las 4 evaluaciones. La primera evaluación es el taller de análisis lingüístico personal, que es el lunes 16 de noviembre, o sea, es a la vuelta de la primera semana de receso. Eh, la segunda evaluación es un mini proyecto en pareja, tal cual lo habíamos dicho, 30%, y lo haríamos durante diciembre, de tal forma de que la fecha del 10 de diciembre todos entregarían a la vez, como lo hemos hecho en el curso anterior con los proyectos, y programamos 3 fechas de presentaciones de esos mini proyectos, que la gracia no es solamente entregar, sino que mostrar, eh, mostrar la diversidad lingüística que hay en cada uno de los proyectos. Esa es la gracia de ese proyecto, poder aprender. La evaluación 3, el preproyecto final. Ahora, esa es la diferencia, porque si nos focalizamos en la evaluación 4, en que cada uno de ustedes va a trabajar un proyecto en pareja y también hay una fecha de entrega y una fecha de presentaciones, lo que yo estoy haciendo acá es apostar a que la evaluación 3 pudiese estar enfocada a la construcción del proyecto final. Y no evaluar la unidad 3 que yo les había dicho, que era una unidad más chica, más corta, sino que enfocarnos más en la evaluación del proyecto final. De todas maneras, en ese proyecto final podemos incorporar elementos de la unidad 3, de tal forma de no dejarla colgada, de no dejarla sin evaluación. Así que, en vez de evaluarla individualmente, lo que vamos a hacer es tomar elementos de ahí y vamos a incorporarlos en el proyecto final. De esa forma, ustedes van a tener más certeza de poder avanzar y terminar con los tiempos acotados que tenemos, y sobre todo en enero, que es un mes bien pesado, siempre se hace súper pesado porque, bueno, ustedes están cansados, pero los que trabajamos en el mundo de la docencia y en el mundo del trabajo, ya estamos así como muy metidos. Enero es un mes que hay harto trabajo, hay harto que hacer, es muy pesado el mes de enero. Así que me parece bien que podamos programarlo con anticipación, pensando que tenemos una semana menos. ¿Ya? ¿Eso es alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, está claro. Ya, súper. Bueno, el argumento de la gramática mental, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Y tenemos entonces varias cosas que interesantes que chequear. Hay un primer video con el que quiero empezar la clase, que nos enmarca en el espectro de las gramáticas, de cómo son las gramáticas y de lo que hemos aprendido. Ahora bien, lo interesante de este video es que cuando uno en lingüística, o lingüística ni siquiera aplicada, sino que lingüísticas secas, ve las definiciones de gramática y ve de qué se trata la morfología, la sintaxis, a veces nos parece que son definiciones muy secas, muy como si no tuvieran contexto. Y eso es lo que me gusta de este video, que nos entrega una apreciación mucho más ligada a lo, al contexto práctico. Parece que se me fue algo del... Ahí sí. Ahí sí. ¿Están viendo, cierto? La pantalla. Sí. Ya, perfecto. Ya, You're telling a friend an amazing story, and you just get to the best part when suddenly he interrupts. The alien and I, not me and the alien. Most of us would probably be annoyed, but aside from the rude interruption, does your friend have a point? Was your sentence actually grammatically incorrect? And if he still understood it, why does it even matter? From the point of view of linguistics, grammar is a set of patterns for how words are put together to form phrases or clauses, whether spoken or in writing. Different languages have different patterns. In English, the subject normally comes first, followed by the verb and then the object, while in Japanese and many other languages, the order is subject, object, verb. Some scholars have tried to identify patterns common to all languages, but apart from some basic features, like having nouns or verbs,
Few of these so-called linguistic universals have been found, and while any language needs consistent patterns to function, the study of these patterns opens up an ongoing debate between two positions known as prescriptivism and descriptivism. Grossly simplified, prescriptivists think a given language should follow consistent rules, while descriptivists see variation and adaptation as a natural and necessary part of language. For much of history, the vast majority of language was spoken. But as people became more interconnected and writing gained importance, written language was standardized to allow broader communication and ensure that people in different parts of a realm could understand each other. In many languages, this standard form came to be considered the only proper one, despite being derived from just one of many spoken varieties, usually that of the people in power. Language purists worked to establish and propagate this standard by detailing a set of rules that reflected the established grammar of their times. And rules for written grammar were applied to spoken language as well. Speech patterns that deviated from the written rules were considered corruptions or signs of low social status, and many people who had grown up speaking in these ways were forced to adopt the standardized form. More recently, however, linguists have understood that speech is a separate phenomenon from writing, with its own regularities and patterns. Most of us learn to speak at such an early age that we don't even remember it. We form our spoken repertoire through unconscious habits, not memorized rules. And because speech also uses mood and intonation for meaning, its structure is often more flexible, adapting to the needs of speakers and listeners. This could mean avoiding complex clauses that are hard to parse in real time, making changes to avoid awkward pronunciation, or removing sounds to make speech faster. The linguistic approach that tries to understand and map such differences without dictating correct ones is known as descriptivism. Rather than deciding how language should be used, it describes how people actually use it and tracks the innovations they come up with in the process. But while the debate between prescriptivism and descriptivism continues, the two are not mutually exclusive. At its best, prescriptivism is useful for informing people about the most common established patterns at a given point in time. This is important not only for formal contexts, but it also makes communication easier between non-native speakers from different backgrounds. Descriptivism, on the other hand, gives us insight into how our minds work and the instinctive ways in which we structure our view of the world. Ultimately, grammar is best thought of as a set of linguistic habits that are constantly being negotiated and reinvented by the entire group of language users. Like language itself, it's a wonderful and complex fabric woven through the contributions of speakers and listeners, writers and readers, prescriptivists and descriptivists from both near and far. Bien, eso era nuestro primer elemento componente de esta clase. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la explicación que aparecía ahí sobre el rol de la gramática, los tipos de gramática? ¿Lo habían escuchado antes, la noción de prescriptivismo, descriptivismo? ¿Qué les pareció eso? Gustavo. Sí habíamos, pasamos lo de la gramática descriptiva y prescriptiva en el ramo de gramática descriptiva de inglés. Perfecto. Y me parece, o sea, porque hay mucha gente que insiste en la gramática prescriptiva y que solo se tiene que hablar así, si no es incorrecto. Pero claro, cuando toman en cuenta la evolución del lenguaje, el que el mismo idioma se habla en muchos lugares, por ende tiene muchas variaciones. Entonces, claro, puede que lo haga más fácil el hecho de tener una lista de reglas que te digan que así funciona un idioma, pero hay que tener en claro que el idioma puede funcionar de muchas maneras, solo puede que esa sea la más común o la más aceptada. Claro. En el fondo,
las lenguas funcionan de una manera que es lo que estamos conversando nosotros, o sea, funcionan de una manera que no tiene mucho que ver con si tiene reglas anteriores o no, si se enseñan o no se enseñan, simplemente funcionan. Bueno, el video tiene harto que ver con las preguntas que estábamos revisando en la clase anterior, y en particular tiene que ver con esto, con el argumento de la gramática mental. Lo que tiene que ver con la pregunta 4 y 5, que me parece que están explicadas, aparecen en la página 14, por ahí, 13, 14, 15, por ahí, Ah, en el libro. en el chat dijeron que hay una compañera que quiere entrar. ¿Está adentro? Ah, ya. Sí. Hace Sí, rato. estoy acá, sorry, Sí, sí. que tenía problemas con el link y después con Zoom, así que perdón por la interrupción. Bien. Número, lenguaje, neuronas. Ejemplifica y explica. Patrones y almacenamiento. Ejemplifica y explica. Estos son los dos pasos fundamentales de lo que se trata la gramática mental. ¿Qué podría explicar esa apreciación sobre números, lenguaje y neuronas? Yo lo puse entre comillas sintetizado, pero tiene que ver más con una explicación a propósito de lo que hablábamos en la clase anterior sobre la diferencia del lenguaje humano versus el lenguaje de los animales. ¿Quién puede explicar eso? Está en la página 13, 14. ¿Alguien puede explicarlo? O sea, Sí. si mal no recuerdo, era esto de que hablaba de que en un lenguaje hay un número infinito de diferentes oraciones que se pueden formar y con con mucho vocabulario. Entonces, que decía que en nuestra mente nosotros no memorizamos cada uno de los factores que pueden influir en una oración, sino que nosotros memorizamos Claro. un patrón aceptable de una oración, y eso nos permite el poder llegar a crear este número infinito de oraciones, pero no es que las tengamos todas guardadas en nuestra mente, sino que guardamos el patrón de cómo esta se puede formar. Perfecto, claro. Parece ser que guardamos más patrones que palabras. Y bien, bien, bien. Pero la relación que existe entre las neuronas y el número de palabras, ¿se acuerdan esa reflexión que es parte del argumento? Lo que yo entendí del texto es que, como dijo Gustavo, hay un como un número infinito de palabras y Jack Endorf decía que cómo almacenamos nosotros esas palabras en nuestro cerebro, que acaso es como uno a uno, una palabra, una neurona, pero si ese fuera el caso, y considerando todos los idiomas que hay, no alcanzaría la cantidad de neuronas para todas las palabras que existen. Entonces, para hacerlo, Claro, lo que nuestro cerebro parece realmente hacer es, en vez de guardar palabra por palabra, onda como una palabra, una neurona, lo que parece ocurrir es que guardamos patrones. claro. Bien, o sea, primero la idea, súper. Tenemos la idea de que son millones de palabras o un número de palabras infinito, o tal vez, no sé, la posibilidad de que el repertorio de palabras pueda crecer es inversamente proporcional a la cantidad de neuronas que obviamente que tal vez podrían estar procesando esa información. O sea, en otras palabras, no hay un matching así uno a uno de la cantidad de palabras, cantidad de neuronas, aunque las neuronas pueden estar constantemente haciendo nuevas conexiones. Entonces, como no tenemos la posibilidad de generar ese matching, es imposible pensar que un número determinado de palabras tiene un número determinado de neuronas. Por lo tanto, la idea de que el lenguaje sea un repertorio de elementos que puedan ser almacenados de una manera única es imposible, es poco plausible. Por lo tanto, el lenguaje tiene que estar anclado de otra manera, ¿cierto? ¿Profe? Sí. Es por eso que las personas que hablan más de un idioma tienen problemas recordando el vocabulario, o sea, van perdiendo vocabulario en las dos o más lenguas que hablan por el tema de los patrones y la falta de neuronas, por decirlo así. Buena pregunta. Es muy probable que ahí aparecen varios fenómenos que, claro, no necesariamente tienen que ver con la edad, ¿ah? Porque bueno, puede ser que también con la edad uno va perdiendo, pasan los años y las décadas y uno va perdiendo cierta capacidad para recordar ciertas cuestiones, ¿cierto?
Pero tampoco tiene que ver con eso, de repente situaciones de estrés. Por ejemplo, lingüísticamente hablando, se produce una situación de mucho estrés cuando uno tiene que hablar una lengua 2, una lengua 3, que no has hablado en un buen tiempo y que la tienes que recuperar rápido para una comunicación instantánea. Se produce un estrés que hace que te cueste recuperarla. Sabes que en alguna parte está. Pero eso también quiere decir que nosotros archivamos o procesamos la información de distintas formas. O sea, no, piensen ustedes, ¿cuántas veces aparece este fenómeno de cuando uno dice, tengo en la punta de la lengua tengo la palabra, pero no me acuerdo? O sea, sé lo que quiero decir, pero la palabra no me aparece, no me aparece, no me aparece. Y no tiene que ver con que perdiste memoria sobre la palabra, porque la vas a recuperar, está ahí, sino que de alguna manera hiciste como la analogía con la computación es súper buena, porque es como comprimir información y guardarla comprimida en un lugar de tu mente y después descomprimirla y sacarla. Ese proceso de compresión y descompresión es el que a veces no se activa de manera tan rápida. Y por eso pasan estos fenómenos de como que se me olvidaron las palabras, chuta, se me olvidaron. Bueno, claramente también es que si tú aprendiste alemán chiquitita y cuando estabas en el colegio y de repente nunca más hablaste alemán y ahora a los 20 y tantos años vuelves, lo quieres recuperar, claro, al principio te va a costar recuperarlo, porque se te han olvidado muchas palabras básicas a lo mejor o maneras de decir, pero, pero basta con un poquito de entrenamiento y vas a recuperar esa información previa que tenías. ¿Sí? Bien, patrones y almacenamiento. Entonces, Gustavo algo señaló sobre los patrones. ¿Qué más podríamos decirle al respecto? Porque hay otra idea por ahí que está dando vueltas sobre eso, que Jackendorf explica, como para ir argumentando paso a paso la transición desde número de palabras, número de neuronas. No es posible, entonces tenemos que tener patrones. Ya, tenemos patrones para poder almacenar la información. Pero ¿qué más pasa al respecto? O sea, ¿qué otra dificultad pasa cuando nos encontramos a decir, tenemos un número de patrones determinado, amplio, grande? ¿Cómo podemos hablar de los patrones? ¿Cómo podemos manejar ese tema de los patrones? Al igual que de las palabras, ¿no? En una parte del libro del autor dice que no hay solo patrones como para recordar palabras, sino que hay patrones de patrones. Claro. Como esto de, igual daba como el ejemplo de la recursividad dentro del patrón, dentro del patrón. Creo que era parte de eso, ¿no? Claro. Como que hay una recursividad de patrones, ¿cierto? ¿Alcanzaron a captar esa idea de los patrones? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo pudieron revisar? ¿O alguien no lo ha visto todavía? ¿No le ha quedado claro esa idea que comenta Vania? Sí, sí lo leí. ¿Lo leíste? Gustavo, ¿cierto? Sí. Sí, era eso de que en los idiomas no solo formamos una oración, sino que dentro de una oración puede haber otra. Entonces es como se puede crear una oración infinita, básicamente. Y que eso era lo que hacía que nosotros memorizábamos nuestras reglas, por así decirlo, del lenguaje. Ajá. Ya. Bien. Eso recomiendo a los que no lo han leído todavía o no le han dado una vuelta más. Ahí está una justificación, un razonamiento que es bien interesante para entender el fenómeno del lenguaje. Yo se los recomiendo para poder entender definitivamente lo que es una lengua, o al menos en el enfoque que estamos viendo en estas clases, eh, poder entender que la recursividad de patrones hace que nosotros seamos capaces de hablar y aprender lengua. O sea, no es posible que podamos aprender una lengua solamente porque nos aprendimos la construcción de la forma interrogativa o la fórmula de respeto o la negación y listo. No es posible eso. Es por eso que la primera característica que muchos mencionan, que también la discuten obviamente, pero que es la primera gran característica, que es la recursividad lingüística, ahí copio un ejemplo tal cual del libro, sobre la forma de ir reprocesando la información y de ir retransmitiéndola. Fíjense ustedes, bueno, uno no se acordará de sus primeros, a no ser que los tengan grabados ustedes en video, sus padres, cuando eran niños, si es que lo más probable es que existan esos registros,
Pero si ustedes escuchan hoy día, le prestan atención a cómo hablan los niños, cuando empiezan a adquirir lengua, 3, 4, 5 años, sobre todo el periodo crítico de los 3 a los 4, aparece una cantidad de recursividad lingüística que es fantástica, es fenomenal. O sea, está toda la evidencia de cosas como que el perro que saltó, que era blanco, el perro que saltó, que era blanco, que era bonito, el perro que saltó, que era blanco, que era bonito, que era de mi tía. Y hay una cantidad de recursividad, o sea, aplicar un patrón permite que uno perfectamente pueda hablar en otra lengua. Cuando está hablando, también uno lo experimenta. Cuando empieza a aprender una lengua 2, uno empieza como con 2 o 3 frases hechas y las empieza a replicar y le saca, no sé si le ha pasado eso, pero uno le saca partido, pero como si no existiera nada más en el mundo. O sea, es como la panacea de poder, lo que aprendió, poder haberlo sacado bien. ¿Qué se quiere demostrar con el siguiente ejemplo? El primero, el 8A. Ben's father's a linguist. Ben's father's older brother's a linguist. Después el 9. This is the house that Jack built. This is the refrigerator that sits in the house that Jack built. ¿Qué pasa con esos ejemplos? ¿Qué muestran? Javiera Guzmán, ¿estás por ahí? ¿Qué muestran estos ejemplos? Javiera, ¿estás? Estoy procesando todavía, profe. Ya, pero avísame que estás, pues yo te espero. Ay. No me puedo acordar, profe, perdón. ¿Daniel? Sí, es que era como, es para demostrar la recursividad, básicamente, que cada una de esas oraciones es una unidad de sentido que podría, como, o sea, cada una de esas podría ser una palabra, entonces tendríamos que almacenar cada una de esas, si es que no existiera la recursividad, una de esas por separado. Pero como está, se pueden crear nuevas unidades de sentido, como nuevas palabras, entre comillas, mezclando distintos patrones gramaticales. Claro, exactamente. Este es un muy buen ejemplo para mostrar lo que yo pongo entre comillas, el patrón de la recursividad, pero a la usanza inglesa y a la usanza española. Fíjense el primero. Esto es súper interesante porque aquí ustedes ven que los patrones de español que sabemos nos ayudan mucho para poder, por ejemplo, para poder hablar inglés, nos ayudan muchísimo. La 9A, B, C, D, si ustedes lo leen, es una estructura de patrón español, entre comillas. No es español, de la lengua española, pero está dentro de es un patrón de recursividad que se usa en español. Y así aprendimos a hablar la lengua materna. Y a veces nos da una gran pasada, una gran ayuda, cuando hay que hablar una lengua como el inglés, que tiene la cabida de que sea un patrón B, digamos una variante. ¿Para qué decir las lenguas románicas, o como las lenguas, por ejemplo, el francés, el portugués, el italiano, que tienen este mismo patrón español, entre comillas? Pero fíjense que el de arriba, el 8A, B, C, D, es un patrón inglés, entre comillas. Es un patrón que no es un patrón de lengua española o lengua románica, y por eso se nos hace tan difícil entenderlo. Pero una vez que ya lo entendemos, ya lo podemos sacar. Ahora, si nosotros hubiésemos aprendido latín en el colegio, si aprendemos latín, el latín tiene este mismo patrón inglés. Es decir, si nosotros además somos latinistas, podemos haber aprendido ese mismo patrón a propósito del latín y nos permitiría hablar mucho mejor, entender mucho mejor la lengua inglesa y obviamente nos podría ayudar a hablar otras lenguas más complejas para nosotros como el alemán, que tiene un patrón como ese de arriba, el patrón 8ABCD. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que las lenguas no son tan autónomas, por decirlo de una forma, no son tan... no son unos constructos armados y que solo algunos hablantes son capaces de dilucidar. O sea, como hablantes de lengua, hay elementos que están presentes en todas las lenguas y que nos ayudan. Y eso es lo que se ha estudiado muchísimo con las lenguas, la lingüística contrastiva. Hay manuales de lingüística, por aquí yo tengo unos manuales de lingüística contrastiva, no sé, francés-español, inglés-francés, y uno va viendo los contrastes que se producen en la lengua, cómo comparten algunos patrones y cómo otros no. ¿Ya? Esta es la segunda característica del argumento de la gramática mental. Las reglas permiten,
organizar los recursos y los patrones en la mente. Aquí es cuando aparece la gramática mental. ¿Ya? La sintaxis primaría por el sonido y el significado. ¿Por qué primaría la sintaxis por el sonido y el significado? Bueno, esas son cuestiones que vamos a ir viendo durante, todavía nos queda un poco más de clase. El autor plantea dos preguntas. ¿Por qué se dice que tengo una gramática mental en mi cabeza? Yo entiendo lo que me parece con sentido. ¿Para qué complicar con gramática mental? ¿Por qué no hablamos de hábitos para hablar y entender? Bueno, esto es justamente lo que estamos discutiendo, que uno puede decir que tenemos ciertos hábitos, pero decir que tengo hábitos lingüísticos es minimizar algo que es más complejo e inconsciente. Por ahí también Jackendorf habla en una comparación con, no recuerdo qué página, en el 2 parece, lo compara con Freud, habla de los principios inconscientes de Freud. No sé si se acuerdan de eso. El psicoanálisis freudiano lo que hace es explorar lo inconsciente de nuestra mente. O sea, como que aquellos malos momentos que pasé en mi niñez inconscientemente están codificados, semantizados de tal manera que me han hecho que mi memoria emotiva sobre ciertos sentimientos y experiencias infantiles me produzca ciertos traumas, por decirlo de una forma. En cambio, lo inconsciente a nivel lingüístico, dice Jackendorf, no tiene que ver con el inconsciente psicoanalítico, tiene que ver con un inconsciente que está tan ultra codificado que nunca vamos a poder explicitarlo. O sea, todavía no lo hemos podido explicitar. Ya. ¿Cuáles son las dos nociones que tenemos que distinguir? Bueno, vamos a ir revisando el tema 3, el argumento por el conocimiento innato. Hay dos aseveraciones que se pueden extraer de la lectura. Primero, que todos los niños normales terminan siendo capaces de hablar cualquier lengua de la comunidad en la que crecen. Es una primera aseveración que aparece ahí en ese capítulo. Yo aquí estoy resumiendo el capítulo 3, o tema 3, lo estoy comprimiendo porque hay harto razonamiento ahí. 2, los niños aprenden la lengua de otros, los que los rodean. Esos son los dos componentes que se van entrecruzando. Y van a la vez también generando discusión y complementándose. ¿Ya? ¿Esto contradice el valor de la enseñanza de las lenguas? Si los niños dominan cualquier lengua sin instrucción formal, ¿por qué los adultos no actúan de la misma manera? O sea, aquí nos vamos adentrando en el corazón del argumento sobre la gramática mental, que tiene que ver con el conocimiento innato. Y yo voy mostrando esas preguntas, esas aseveraciones. Tercero, ¿para qué sirve la gramática entonces? Ya. Entonces aquí nos encontramos con que los niños normales terminan siendo capaces de hablar cualquier lengua. Los niños aprenden la lengua de los otros, los que los rodean. Entonces, ¿cuál sería el valor de la enseñanza formal? ¿Cuál sería el valor de la instrucción? ¿Cuál sería el rol de los adultos? ¿Por qué usted tiene que estar en una clase de gramática si podrían aprenderlo por sí mismos, por sí solos? Veamos estos ejemplos. Primer ejemplo. Nobody don't like me. No, say, nobody likes me. Ok, dice el niño, nobody don't like me. Y esto puede ser 8 veces una repetición en un diálogo común y corriente entre madre e hijo. No, now listen carefully. Say, nobody likes me. Ok, nobody don't likes me. ¿Cuál es el fenómeno que está ocurriendo en este primer ejemplo? Tamara Hernández, ¿estás por ahí? ¿Cuál sería el fenómeno que está ocurriendo acá, en este primer ejemplo? Ok. Macarena Aravena. ¿Estás por ahí? ¿Qué ocurre ahí? Con ese ejemplo 1. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Hay un par de cosas que podemos rescatar a propósito de lo que estamos conversando. Que el ser humano en sí viene con una gramática, si bien viene con esa famosa gramática innata, también va adquiriendo el lenguaje y lo va corrigiendo a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, el niño está siendo corregido por su madre
que le está enseñando que esa estructura gramatical o no está bien o no es aceptada. Claro, Y el claro, niño lo repitió casi 8 veces y le siguen diciendo, no, no es así, es de esta forma se dice. claro, Y así claro. va aprendiendo también el ser humano. Exactamente. Y ustedes saben que mucha gente, por, digamos, por la sorpresa de lo que ocurre, dicen, chuta, mi hijo es tonto, o este cabro chico es tonto, no entiende, ¿cómo no puede entender? No, y en los jardines infantiles los evalúan como, no, el niño tiene problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque, mira, sigue diciendo, nobody like me, nobody... ¿ah? Eh, y fíjense que después, al final, el niño logra hacernos como una actualización. ¿Qué pasa con eso cuando dice, oh, nobody don't likes me? ¿Qué pasó ahí al final? ¿Quién puede complementar eso? Quizás después de repetición logró como incorporar la parte que, ok, ya, no puedo decir el verbo de esta manera, ok. Me lo corrigió un montón de veces, pero yo les decía así. Ok, ya, ahora lo asumo de esta manera. Desde ahora es así. Claro, claro. Hay como una transacción aquí. Esto es como una negociación. Ok, acepto. Ya, entendí que el verbo no lo puedo decir así, no se dice así, se dice de esta manera. Lo digo de esta manera, para que estés tranquila, mamá. Pero no me vengas con la otra cosa que yo traigo, la tengo súper inconsciente y no la voy a cambiar porque no me he dado cuenta en realidad que la tengo, que es poner el don't. Poner ahí el don't y ponerlo, porque me suena a que el don't tiene que estar ahí. Es como los niños, o sea, en lengua española también ocurre el mismo fenómeno, que incorporan un componente, una palabra, una frase, algo que siempre, incluso con sonido, los niños completan, por ejemplo, les incomoda mucho los sonidos consonánticos, grupos consonánticos, como tr o pl. Entonces, cumpleaños dicen cumpleaños, no cumpleaños, cumpleaños. Y tú les vuelves a repetir cumpleaños y sigue diciendo cumpleaños, porque él entiende, es tuata, cosas por el estilo, porque de alguna manera su gramática mental ya le indicó que hay una regla de completación, y alguna vez lo escuchó, o por ejemplo el clásico con los verbos irregulares, vayamos, váyate, en vez de ándate, váyate. Entonces, váyate. Pero si los niños cuando aprenden la distinción entre el verbo ir, irse, no pueden venir, ir y venir. O sea, ir y venir es una de las conjugaciones de verbo, por supuesto, yo sabo, porque la regla es el verbo saber. O sea, ellos entendieron que la regla es conjugar a partir de la raíz. ¿Por qué entonces tengo que decir yo sé si yo tengo súper claro que para caminar yo camino, yo comer yo como, saber yo sabo? Eso es lo más lógico del mundo. Lo más lógico del mundo. Entonces, la gente los corrige como que, ay, pobrecito niñito que no sabe hablar todavía. No, todo lo contrario, tu hijo sabe hablar súper bien, porque ya entendió las reglas, ya su gramática mental está muy activa y está completando todo lo que escucha, lo está procesando y lo está transfiriendo a esas reglas gramaticales que la está tomando, no como reglas prescriptivas, sino como orgánicamente lo que está escuchando en el medio ambiente. Eso es lo interesante de esto. Tú dices Soledad. Soledad, mi sobrina decía su tilla en vez de frutilla. Claro, total, porque la F con la S son fricativas. Es lo mismo. Sí, perdón, ¿quién quería comentar algo? Sí, yo, Elsa, es que básicamente entonces lo que los niños hacen es seguir el sistema de la lengua, más que, obviamente no pueden saber las reglas y ahí es donde entra la educación formal de lengua, pero me acuerdo que también no solamente le pasa a los niños, sino que también nos pasa a nosotros los adultos ya cuando estamos aprendiendo otro idioma. Claro. Pues yo me acuerdo que durante una de las primeras pruebas de japonés que tuvimos, estábamos hablando de uno de los verbos que es el verbo haber, pero la negación es diferente a la lógica, entonces la gran mayoría lo tuvo mal porque siguió el sistema en vez de aprenderse la norma específica. Exactamente. Entonces ahí me estaba acordando de eso, que la profe de hecho nos hizo el comentario. Exactamente, ocurre todo el tiempo. Ocurre más con lenguas que son más distantes a nosotros, como japonés, una lengua culturalmente, lingüísticamente más distante.
Pero eso también pasa cuando ustedes aprenden inglés, o aprenden francés, o aprenden portugués, aprenden lenguas que están como en el ambiente. Uno aplica reglas que dice, bueno, la lógica es que, por ejemplo, el sufijo tiene que ser el sufijo para producir no sé, un sufijo que tenga que ver con adjetivación. Entonces, el sufijo de adjetivación es este, por lo tanto lo aplico a todas las palabras. Y no, no es así. ¿Qué más? Paula dice, yo creo que los niños suelen quedarse con lo primero que escuchan, por eso en el ejemplo sigue poniendo don't. Es probable también, porque además recuerden que como seres humanos, y lo que dice Jackendorf es que nosotros estamos experimentando una construcción de experiencia todo el tiempo. Y esa construcción de experiencia quiere decir que hoy día el niño niña, por ejemplo, tuvo una muy bonita experiencia en el jardín jugando, y un niño dijo tal o cual manera algo, lo toma y lo pone en su repertorio, esté bien dicho o mal dicho. Lo importante es que significó y pudieron decir algo. ¿Qué más? Dice, cerebro porfiado. Yo creo que sí es lo del patrón, porque la lógica que ve el niño es que alguien don't like him. Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Nobody. Bueno, pasa algo parecido con nosotros. Con nosotros también decimos, ¿cómo decimos? Bueno, tenemos la doble negación. Nobody, decimos nadie no está acá. Uno ocupa doble negaciones y son totalmente ilógicas. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. How many times do I have to tell you? I'm not talking about the Alenghi River. Can you get it into your stupid head that I'm talking about the sushi goddamn Hannah? Only goddamn varsity, fucking factor, jacking bloody tough, alle goddamn fan. ¿Qué es lo que es eso? No quiero hacer nada. Claro. El no y el nada siempre coexisten. ¿Qué pasa con el segundo ejemplo? Chiquillos, chiquillas. Está enojadito. ¿Está enojadito? O sea, es meter una grosería, una pataleta entre medio de. ¿Pasa en español eso? Paula Cortés, ¿estás por ahí? Paula, ¿pasa eso de incorporar una grosería o algo por el estilo en cuando uno habla en español? Uno de repente muy inconscientemente lo hace, está hablando y pasa especialmente al menos en Chile, con wea. Cuando alguien no sabe la palabra, es más fácil solamente decir, esa wea, así como Claro. más rápido. Claro, eso es lo que se llama la infijación impropia, que ahí los puse. En el fondo, ese también es un muy buen ejemplo para entender cómo los hablantes podemos construir cosas extrañísimas, pero con una regla también, que es la regla de incrustar otras palabras que no son normales o naturales, pero las incrustamos para generar este propósito o este efecto comunicativo y expresivo, que es súper fuerte. Independiente de que sea una grosería o no, nosotros desde el punto de vista descriptivo lo estamos viendo como un fenómeno que ocurre, que pasa. ¿Ya? Bueno, estos dos ejemplos entonces lo hemos estado conversando, acá yo les pongo un par de preguntas. ¿Cómo entonces los niños aprenden un conocimiento inconsciente? ¿Cuál es la paradoja de la adquisición del lenguaje? Para discutir o resolver la paradoja de la adquisición del lenguaje, hay tres preguntas que plantea Jackendorf en el capítulo. ¿Qué saben los niños acerca de las lenguas? Es decir, ¿qué saben acerca de la gramática universal? ¿Ya? En el ejemplo 1, ejemplo 2, ¿qué saben los niños de la gramática universal? Ustedes mismos lo han dicho, no quiero hacer nada. ¿Por qué tengo la doble negación? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué evidencia esa expresión? O nosotros cuando aprendemos otra lengua, ¿qué es lo que evidencia de lo que sabemos de la gramática universal? ¿Cómo usan la gramática universal para construir una gramática mental? ¿Ya? Son dos cosas distintas. O sea, habría una gramática universal que nos entrega estos principios que están muy subyacentes y principios que están archivados a nivel de ciertos parámetros, de parámetros, y por ende después esos están sacados, están descomprimidos, el zip se abrió y apareció una gramática mental muy clara que nos permite hablar y que nos permite también cuestionarnos cómo adquirimos aquello. ¿Ya?
Vamos a ver un video, otro video que también resume, comprime esta idea que estamos hablando. Como hay hartas ideas y no quiero que nos perdamos en la serie de argumentaciones, me gustaría que vieran algo bien ordenado que entrega Steven Pinker, que es otro gran autor que trabaja contemporáneo Jack Endorf. Pinker es muy famoso, muy conocido por hartas cosas que después les puedo comentar. En este video él nos plantea ordenadamente lo que estamos comentando. Now, children can't memorize sentences because knowledge of language isn't just one long list of memorized sentences, but somehow they must distill out or abstract out the rules that go into assembling sentences based on what they hear coming out of their parents' mouths when they were little. And the talent of using rules to produce new combinations is in evidence from the moment that kids begin to speak. At the two-word stage, which you typically see in children who are 18 months or a bit older, kids are producing the smallest sentences that deserve to be counted as sentences, namely 2 words long, but already it's clear that they're putting them together using rules in their own mind. To take an example, a child might say, more outside, meaning take him outside or let him stay outside. Now, adults don't say more outside, so it's not a phrase that the child could simply have memorized by rote, but it shows that already children are using these rules to put together new combinations. Another example, a child having jam washed from his fingers said to his mother, all gone sticky. Again, not a phrase that you could ever have copied from a parent, but one that shows the child producing new combinations. An easy way of showing that children assimilate rules of grammar unconsciously from the moment they begin to speak is the use of the past tense rule. For example, children go through a long stage in which they make errors like we holded the baby rabbits, or he teared the paper and then he sticked it. Cases in which they overgeneralize the regular rule of forming the past tense, add ed, to irregular verbs like hold, stick, or tear. It's easy to get children to flaunt this ability to apply rules productively in a laboratory demonstration called the WUG test. You bring a kid into a lab, you show him a picture of a little bird, and you say, this is a WUG. Then you show him another picture, you say, well, now there are 2 of them. There are 2, and children will fill in the gap by saying WUGs. Again, a form they could not have memorized because it's invented for the experiment, but it shows that they have productive mastery of the regular plural rule in English. And famously, Chomsky claimed that children solve the problem of language acquisition by having the general design of language already wired into them in the form of a universal grammar, a spec sheet for what the rules of any language have to look like. Bien, eso era. ¿Qué les pareció eso como resumen, más o menos como apreciación sobre lo que estamos conversando? ¿Qué se afirma ahí? ¿Qué afirma Pinker que nos sirve a nosotros para efectos de ir cerrando esta primera unidad? Sí, que, o sea, como súper, como que complementa bien lo que dice Jackendorf con esto como de la creatividad del lenguaje. Como que está ahí para generar cosas. Y también, como que me acordé como, o sea, a otras personas le he comentado y creo que a varios le ha pasado como, no sé, asociar el nombre de la Blancanieves como que fuese como Blancanieves una sola palabra, como un solo nombre. Entonces, como tomar estos nombres como compuestos y como que asociarlos como que fuesen palabras y no tomarlo como que fuesen dos. Como cuando chicos, no sé.
Esta asociación de como que existen ciertas palabras que tú considerabas que eran una y en realidad eran dos. Sí, Ya, como conceptos. claro, claro. Ya, un poco lo que hace con wax, este experimento, que esto es un wax y se pone otro, es un wax. O sea, como te entregaron una información y esa información tú la internalizaste como una unidad. Claro, claro. Ya. Bueno, y a partir de eso tú puedes procesar, o sea, puedes crear con esa unidad internalizada. Es un poco eso lo que estás queriendo decir, ¿no? Sí, y también con el, no sé, All Gone Sticky, All Gone, yo creo que el niño, o sea, lo vendió como una sola cosa, porque Claro, se refiere como solo a que no hay. claro, Entonces, All Gone, en vez de que fuesen dos, quizás lo procesaba como uno. claro, claro. Bueno, también a propósito de eso que tú dices, hay ciertas expresiones que también nosotros tenemos muy internalizadas que pasan a ser un poco sin sentido, del significado original, pasan a transformarse en otra cosa, como el sin sentido. Expresiones como a lo mejor, ¿ya? A lo mejor, Ah, que sí. significa la posibilidad de que haya un mejoramiento, un beneficio, algo positivo, pero en teoría, en hipótesis, que pasa a ser algo como, como una adverbalización, como es tanto lo que se pierde el significado primero, que se transforma a ser una unidad acomodativa, como un joker. Y uno dice, eh, pucha, a lo mejor se enfermó, por eso no vino a clase. Entonces, ¿cómo decir eso? O sea, Y quizás no, no después a lo mejor, es a se lo peor en ese caso. cristaliza como en una forma, como que quizás a veces pasa como que se pegan las preposiciones y queda como una palabra a veces, Exactamente. como después. Sí. Bien, aquí yo les dejo algunas conclusiones para su revisión. Los lingüistas usan el término gramática generativa transformacional para explicar la paradoja de la adquisición y la performance del hablante. Dos componentes están implicados en el mecanismo del conocimiento innato: la determinación de la estructura del cerebro por la información genética y la determinación de la función mental por la estructura del cerebro. O sea, Jack Endorf plantea que el argumento del conocimiento innato no puede estar separado de la estructura del cerebro, como la fisiología misma, y por otro lado, de la función mental que ese cerebro tendría. Que eso hace que no tenemos por qué estar pensando en que los cerebros tienen que ser grandes o tener una serie de compartimentos extra, o que el salto evolutivo del ser humano fue porque el cerebro se le hizo más grande de una vez. Y vinieron los extraterrestres y pusieron la varita mágica que necesitaba el hombre, y por eso adquirió el cerebro y hicieron las pirámides y todo eso. Fue de un día para otro. Y no es así. Pregunta síntesis. Si la exposición al medio ambiente es clave en la adquisición, ¿por qué decimos que está genéticamente determinada? Porque estarían implicadas naturaleza y educación. Esos son los dos elementos que tienen que estar incluidos, porque el medio ambiente el medio ambiente es clave para la adquisición, pero también es porque ya tenemos preparados todos los elementos para poder entender el medio ambiente. Es por eso que los ejemplos acotados que revisamos ahora nos están demostrando todo el tiempo esta relación. ¿Cómo una estructura cerebral para gramática universal ha sido codificada en genes? Es una pregunta bien interesante. O sea, ¿cómo puede responder la estructura cerebral para la gramática universal? ¿Se ha sido codificada? ¿Estará en los genes? Bueno, lo que dicen todos es que es por la evolución. La evolución ha cableado de una forma específica por distintas razones que también son discutibles, pero ha sido un cableado progresivo para que la estructura cerebral tenga una codificación genética para poder aprender. Si no, sería imposible que los seres humanos, que tienen más o menos intercambio lingüístico con comunidades, y con mayor o menor educación o mayor o menor componentes culturales, que son todos como subproductos del ser humano, pero no son esencialmente eh, explosivos para la generación de la lengua. O sea, la lengua va a existir siempre, aunque tengamos más o menor educación, más o menor exposición cultural. ¿Es la hipótesis genética un intento desesperado para explicar lo inexplicable? Sí, de alguna manera sí.
la hipótesis genética tiene que ser, es un constructo que por el momento explica todo y que le entrega a la evolución, a la codificación genética, le entrega la responsabilidad de hacer esto, de poder explicarlo. Aquí les tengo un cuadro resumen de esta primera parte de Jackendorf. Ya entendiendo que si la gramática mental tiene dos componentes, llamémosle el componente innato, la parte universal, ¿ah? Que de alguna manera en las lenguas que nosotros estudiamos está ese componente innato universal ahí implícito. Y si hay una parte aprendida, bueno, ¿cuál es esa parte aprendida de la gramática mental? Esto es lo clave para entender el concepto de la gramática mental. Y él plantea tres aseveraciones, ¿no? Yo las dejé tal cual en inglés ahí, lo innato y lo adquirido. Cada una de las tres aseveraciones hablan, nos explican paso a paso el razonamiento. La parte aprendida, o sea, el niño tiene la capacidad de adquirir algo diferente, o sea, es porque puede aprender. ¿Ya? Eso es la parte aprendida de la gramática mental. Muchas de estas... claro, cuando uno examina, en la segunda parte, cuando uno examina un montón de lenguas que son distintas, obviamente que hay algunas que, al examinar toda esta cantidad de lenguas que son distintas, vamos a encontrar elementos que son muy similares, muy parecidos, y eso también nos va a permitir entender que hay una parte innata que nos permita acceder a ella. Y el tercero, suponiendo que there is some aspect of language that children couldn't possibly figure out from the evidence in the speech they heard around them, then this aspect can be learned. It has to fall under the innate part of the language. O sea, no es posible que hay cosas que un niño escucha o que nunca ha escuchado en su vida y que lo puede incorporar rápidamente, entonces quiere decir que hay un componente innato. ¿Ya? Bueno, eso en síntesis, básicamente lo que plantea la gramática mental, y de ahí que cuando ustedes revisen a Chomsky, siempre se va a ver una discusión extra con Chomsky al respecto de la pobreza del estímulo. Chomsky, uno de los argumentos más cruciales de Chomsky es que esa pobreza de estímulo es todo lo que puede justificar el hecho de que nosotros aprendamos cualquier cosa sin nunca haber escuchado nada. Por eso que ustedes se aprenden japonés sin nunca haber escuchado japonés, demuestra que hay un componente de gramática innata, de la parte innata de la gramática universal que está precableada en nuestro cerebro, y una parte aprendida que toda la escolarización que se hace a partir de una clase donde hay un profesor con un método que les entrega información. Ese método y ese profesor podrían, entre comillas, no existir, y ustedes igual podrían acceder por el componente innato a esa lengua, por una exposición o sobreexposición a una lengua. Pero claramente la parte adquirida sí funciona de una manera ordenada y rápida con esta clase, con esta escolarización propiamente tal. ¿Ya? Bien, entonces, en conclusión, la parte innata del lenguaje tendría dos cosas fundamentales: el dispositivo especial para el lenguaje, ¿no? Propiamente que está que viene codificado en esta innatez que tenemos, o este componente innato, y las propiedades generales de la mente. Y es por eso que cuando se habla de las propiedades generales de la mente, Jackendorf dice, es muy probable que esas propiedades generales de la mente a nosotros nos permitan aprender a hablar, nos permitan aprender a disfrutar una puesta de sol, nos permitan aprender a disfrutar o disfrutar una canción, una pintura, un rico plato de comida a la hora del almuerzo. Todas esas propiedades generales de la mente son las que están generando toda esta aproximación lingüístico-cognitiva al mundo. Y es por eso que una de las maneras de estudiar el lenguaje o las lenguas ha sido a través de la hipótesis modular, que es una subhipótesis de lo que estamos viendo. O sea, que el cerebro podría tener, dentro de las propiedades generales de la mente, podría tener ciertos módulos específicos para ver, por ejemplo, el componente semántico, diferenciarlo del sintáctico y diferenciarlo del fonológico, que cada uno de ellos podría interconectarse en un cableado, ¿no? como módulos que van apareciendo. ¿Sí? Daniel, ¿quieres decir algo? No, solo. Ya. Ya, perdón, de aprobación, ya.
volvamos a las nociones de lo gramatical y no gramatical para terminar, ¿ya? Entonces aquí tenemos, para terminar, la aseveración es ambigua pero gramatical. Visiting relatives can be boring, ¿ya? Visitar a los parientes puede ser aburrido, porque es una aseveración ambigua pero es gramatical. Esa es la noción de la gramaticalidad, ¿cierto? O sea, ¿no? Yo puedo entenderlo como que los parientes que... o sea, ir a visitar parientes es aburrido, o los parientes que visitan son aburridos. ¿Ya? Es como la otra expresión que ocurre mucho con los gerundios: flying planes can be dangerous. O sea, los aviones que vuelan puede ser peligroso, o bien volar aviones puede ser peligroso. Así, hay innumerables expresiones que son ambiguas, pero son gramaticales, no hay ningún problema. Entonces, lingüísticamente hablando, siempre vamos a tener, según lo que plantean estos autores, siempre vamos a tener la capacidad para distinguir qué es lo que es gramatical de lo no gramatical. Por ejemplo, acá, si lo llevamos a un plano no lingüístico, sino que a un plano cognitivo, también se puede demostrar que estas figuras son ambiguas, pero también son posibles. O sea, haciendo la analogía desde lo lingüístico al procesamiento cognitivo de figuras, las dos pueden ser ambiguas, pero son posibles. La primera, la ambigüedad clásica del conejo pato. ¿Ya? El conejo pato que está ahí, parece el conejo pato. ¿Se fijan? Si ustedes miran, es un pato, pero puede ser un conejo invertido, ¿cierto? Desde la izquierda. El segundo, el cubo Necker, también es un cubo que también puede ser visto. Ustedes pueden darle preponderancia a la parte, a la cara interna o a la cara externa. O sea, hay una ambigüedad de cómo se mira eso. Pero esto sí que viene a continuación, es lo no gramatical. Estas figuras son imposibles, no son gramaticales. Fíjense la serpiente, o las serpientes, la primera. Una serpiente que inicia, pero hay otra entre medio. Después el tridente que está así, pero que parece que, ¿se fijan que está raro? ¿Cómo el tridente? No, hay una cosa como que se sale del 2D, como que es 3D. Y el triángulo también, no tiene una forma 2D, como que está como medio cubista, así como en distintos planos. No son figuras gramaticales, son figuras como que es difícil de procesar. Tal vez lo de la serpiente es lo más emblemático. Bueno, entonces con esto lo que se quiere demostrar es que la noción de gramatical tiene mucho que ver con una apreciación cognitiva. O sea, no tiene que ver con una prescripción tanto, sino que más bien con una apreciación cognitiva. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta final? ¿Comentario final? Bien. Que tengan una buena semana. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a conectar el tema Jackendorf ya con los temas chomskianos, y vamos a ver otras cosas. Que tengan buena semana. Chao. Chao, profe.